Hola chicos, en este vídeo vamos a hablar un poquito de Airbnb, vamos a hablar de por qué Airbnb ha salido en bolsa hace tan solo un día, así que todo esto es muy reciente y vamos a hablar de diferentes aspectos que creo que son muy importantes para saber de qué forma debemos invertir dinero en Airbnb, así que dentro del vídeo. Como ya sabéis, soy Cristian Casis, os podéis suscribir al canal, darle un like y me comentéis lo que queráis en los comentarios. Bueno, tenemos que entender que Airbnb es un mercado comunitario, sirve para publicar, dar publicidad y reservar un alojamiento en más de 190 países. Así que tenemos que entender que esta empresa está dedicada 100% al turismo. La modalidad de dicha empresa viene a ser una modalidad tipo Bed and Breakfast. ¿Por qué el potencial de dicha empresa es a largo plazo? ¿Por qué deberíamos hacer inversiones a largo plazo? Bueno, si vemos cómo están las gráficas de la empresa en las últimas 24 horas, que ha sido desde cuando ha salido en bolsa y desde cuando podemos hacer inversiones desde nuestro broker, podemos ver que ha salido a un precio muy elevado y que ha habido un montón de picos. Esto se debe porque cuando una empresa sale en bolsa, pues se tiene que nivelar con el mercado. Así que como vemos, la salida en bolsa de Airbnb ya está aquí. Los inversores van a permanecer muy atentos con lo que está pasando en el mercado con Airbnb. La mayor parte de analistas dicen que lo más interesante es invertir a largo plazo, que hacer inversiones a largo plazo, no a corto plazo. Todavía no se sabe qué va a pasar. Estamos en un momento sanitario complicado con la situación del COVID-19, entonces tenemos que entender quizás debemos hacer inversiones a más largo plazo. Puede que en estos días haya bastantes fluctuaciones en el mercado referente a Airbnb y puede que suba o baje la empresa y no nos tenemos que fijar en eso. Creo que lo más interesante es hacer inversiones a largo plazo. Cuando hablo de inversiones a largo plazo en empresas como estas, hablo a plazo de un año. No estamos hablando de hacer trading. Estamos hablando de hacer inversiones a largo plazo al tiempo de un año. La cotización de la empresa en estas últimas horas se ha movido entre 39.000 y 42.000 millones de dólares. Ha subido mucho la empresa. No cabe duda que todo esto va a acaparar muchos titulares y hay muchos titulares que van a ser erróneos. Quizás es erróneo invertir en Airbnb o es correcto invertir en Airbnb. Creo que es ninguna de las dos. Creo que tenemos que pensar a muy largo plazo invertir en esta empresa. Es muy interesante esta empresa. Creo que va a dar grandes dividendos. Quizás en el futuro haya una ampliación de capital, pero tenemos que tener cuidado y ver qué va a pasar. Los analistas de New York Times vuelven a decir, ya por segunda vez, que esta empresa es una empresa que la tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer inversiones en Forex. Es una empresa que la tenemos que tener en cuenta para largo plazo, nunca para corto plazo. Podemos hacer alguna inversión a corto plazo, pero no vamos a sacar un rendimiento muy fuerte. El CEO de Airbnb ha liderado de una forma la compañía de estar en colapso a salir en bolsa por 25.000 millones de euros. Estos son uno de los posibles aspectos en los que hace que sea muy interesante invertir y que Airbnb en bolsa va a tener un futuro muy prometedor. El teletrabajo para Airbnb es uno de los gran catalizadores. ¿Qué quiero decir con esto? Airbnb desde el principio ha estado trabajando con teletrabajo, ha hecho remote job. Esto significa que ahora con todo lo que ha ocurrido han podido adaptarse de una forma muchísimo más fácil y no han tenido que hacer ese proceso que la mayor parte de las empresas está haciendo ahora mismo o hace unos meses estaban haciendo. Entonces es muy interesante y tenemos que tener en cuenta que uno de los factores que ha hecho que Airbnb ahora mismo haya salido en bolsa por 25.000 millones de euros es que ya habían incorporado teletrabajo. Si vemos la situación de Airbnb, vemos que despegó a un precio y que subió muchísimo el precio de la acción. Vemos que nada más salir empezó a tener bastantes beneficios y empezó a subir la acción a unos 150 dólares, rozó los 150 dólares en varios momentos. Luego ha tenido bastantes caídas porque acaba de salir en bolsa. Tenemos que entender eso, que acaba de salir en bolsa y que unas horas más tarde pues estaba a 144,71 dólares. Luego volvió a subir hasta el precio de 148,69 dólares y pegó una pequeña bajada de menos de $1. Vale. Poco después tuvo una subida otra vez a 150 dólares. Después de esta subida de 150 dólares ha tenido una bajada hasta 138,57 dólares, que está en este momento. Bueno, tenemos que entender que esto fluctúa mucho. Estamos en el primer momento en el que Airbnb ha salido en bolsa. Creo que es muy interesante
independientemente que compres a 135 o 140, creo que es muy interesante que se compre acciones de esta empresa a muy largo plazo. Cuando estoy hablando a muy largo plazo, como he dicho antes, es a por lo menos un año. Creo que es muy interesante y que podemos salir beneficiados. Como todos sabemos, Airbnb con muchísimos despidos y con muchos recortes han conseguido ahorrar más de 800 millones de dólares al año. A medida que se recuperó la actividad, un montón de clientes volvieron a utilizar la plataforma Airbnb y a empezar a alquilar apartamentos en vez de ir a hoteles, lo que permitió tener beneficios por valor de unos 1.340 millones de dólares. Pese a que la pandemia sigue siendo una amenaza para la compañía, la empresa se está beneficiando de cara a su estreno en bolsa, debido al entusiasmo que hay por la inversión en bolsa en los mercados tecnológicos. Como hemos dicho, creo que es muy interesante tener en cuenta esta empresa para hacer inversiones en ella muy a largo plazo. También tenemos que tener en cuenta qué tipo de broker utilizar para hacer inversiones en dicha empresa, pero eso ya es algo externo. Creo que teniendo en cuenta la progresión de los mercados tecnológicos y cómo va a ir cambiando la situación respecto a la pandemia, va a subir mucho a largo plazo. Dicho esto, suscríbete al canal, dale un like. Coméntame qué es lo que piensas sobre todo esto, qué es lo que piensas, si crees que dicha empresa va a subir, si crees que va a bajar. Tenemos que tener en cuenta, la inversión en empresas es probabilidad, nada está escrito, nada es verdad, y obtener información de diferentes lugares. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y nos vemos pronto.